Creo que Kasparov y Karpov son los más grandes jugadores de ajedrez de la segunda mitad del siglo XX. Kasparov tiene el talento de un investigador, Karpov el de un jugador. Cuando juegan son animales, se miran, se huelen. Son jugadores hasta la médula de los huesos. ...1984-1990. El duelo Karpov-Kasparov comienza algunos meses antes del reino de Mikhail Gorbachev. Se enfrentan por el campeonato del mundo 5 veces. Es el combate más largo y más intenso de la historia del ajedrez. Este duelo tiene por origen un sismo sufrido por su país, la Unión Soviética, en 1972. En Reykjavik, Islandia, el estadounidense Bobby Fischer, al vencer al ruso Boris Spassky, obtuvo la corona de campeón del mundo que los soviéticos tenían desde hacía décadas. Para lavar la afrenta, van a extraer e impulsar de su enorme cantera a un joven genio de 20 años. Anatoly Karpov. El encuentro está previsto para 1975, pero el caprichoso Bobby Fischer pone tantas condiciones para el partido que se lo considera abandono. Anatoly Karpov se convierte en campeón del mundo de ajedrez por defección de su rival. Obviamente quería jugar este partido. No cabe duda y me preparaba para hacerlo. No se puede decir que no habría habido lucha, porque para llegar hasta Fischer, había vencido a todos los jugadores serios. Había disputado 60 partidas con los mejores jugadores del mundo, y por todas partes había probado mi superioridad. De acuerdo, Fischer no quiso jugar, cualquiera sea el motivo, pero ¿qué importa? A todos los demás les había ganado. Para Karpov, el hecho de haber recuperado el título mundial complació a la Unión Soviética, pero por otro lado, ganó sin haber vencido al campeón mundial. Por lo tanto, ciertamente es una mancha en su carrera, pero no es culpa suya. Cuando Karpov consiguió el título mundial, le otorgaron una medalla. Quiero decir, la ofrenda de campeón del mundo, y Brezhnev dijo: Has ganado la corona, cuídala bien. Porque sabes, uno lucha por una corona como esa. Tú la has conseguido. No se la des a nadie. Él habló en presencia de todos los responsables de deportes. Esto significaba que había que seguir la consigna. Karpov lo había hecho. Punto. Anatoly Karpov es en efecto el campeón ideal, producido por la Unión Soviética. Nacido en 1951 en Zlatust, en los Urales, en la Rusia profunda, hijo de un padre obrero convertido en ingeniero metalúrgico y de una madre ama de casa. En otras palabras, Anatoly es un eslavo de pura cepa. En la escuela, en los recreos, es el reino de los más fuertes y hay que soportar la presión de los chicos más grandes. Por otra parte, Karpov es chiquito, sutil, pero a Karpov le gusta estar en su casa. Su padre juega al ajedrez y le enseña a jugar. Le compra libros de ajedrez. Y el muchacho se convierte en el primero en su escuela. Logró superar a quienes lo habían humillado. Es una gran satisfacción para él. Conoció el sentimiento extraordinario de la superioridad intelectual sobre la fuerza física ordinaria. Y es así que se templó el acero de su personalidad, ¿sabe? Este joven enclenque entra a los 12 años en el prestigioso colegio Bobitnik en Moscú. Luego escala todos los escalones de la disciplina hasta llegar a la corona mundial. A partir de 1975 reinará una década en el ajedrez.
Para gran satisfacción de las autoridades soviéticas, vence en 2 enfrentamientos al disidente Víctor Kortnoy en la final del Campeonato del Mundo, pero nunca pudo vencer al estadounidense Bobby Fischer en toda su carrera. En 1976, en Tokio, Karpov entabla negociaciones secretas con Fischer para organizar un partido. Alexander Nikitin, entrenador del equipo soviético, se entera y lo denuncia a las autoridades. Karpov, furioso, reclama su cabeza y la obtiene. Nikitin decide vengarse. En esa época se debía disputar el campeonato junior de ajedrez de la Unión Soviética en Vilna. Allí estaba el equipo de Azerbaiyán, con tipos bien plantados, y de pronto en medio de ellos un hueco, un hombrecito, y luego más muchachos de buena talla, y yo me intereso precisamente en ese hueco. Comenzamos a vernos a partir de ese momento. Kasparov tenía entonces 14 años aproximadamente. Este Garry Kasparov que Nikitin acaba de poner bajo sus alas tiene un perfil muy diferente al de Karpov, quien es 12 años mayor. Nació en Bakú, Azerbaiyán, una república soviética. Su padre, Kim Weinstein, es judío. Su madre, Klara Kasparova, armenia. Ambos son ingenieros en petróleo. Iniciado en el ajedrez a los 5 años por su padre, Garry vive un drama familiar a los 7 años. Kim Weinstein muere de cáncer. Educado por su madre, abandona el apellido Weinstein para tomar el suyo, Kasparov. En su temperamento, Garry era el polo opuesto de Karpov. Era una mezcla infernal de sangre armenia y judía viviendo en un medio azerí. Hay que decir también que este temperamento de Garry lo perjudicaba en alguna medida, porque él gastaba más energía de la necesaria. Él hervía. Guiado férreamente por su madre, este joven impetuoso acumula todos los éxitos posibles en la categoría junior. En 1974 tiene 11 años. Se le concede el honor de enfrentar al campeón titular de la Unión Soviética en un torneo de jóvenes pioneros en Leningrado. Recuerdo que había 7 jugadores en el equipo y que todo el mundo perdió. Solo quedaba yo frente a Karpov. Sabe, estar frente a frente con semejante campeón era excepcional. Había mucha gente alrededor y cuando estuve frente a él, no era justamente una sesión así como así. Era una confrontación. Cuando lo escuché, no pude luchar más con mi psicología. Perdí y estuve muy triste, porque tenía muy buenas posiciones. Estaba jugando muy bien. Uno no podía imaginar que a partir de esa partida, la confrontación entre nosotros iba a durar tantos años. Kasparov tenía el primer tablero y debía jugar contra él en esa sesión. Creo que gané, pero en realidad no debía porque él había jugado bien y la partida debía ser declarada tablas. En el mundo del ajedrez no existe el azar, es decir, los campeones no salen de hoy para mañana. Uno los identifica jóvenes. Y a Karpov lo vio llegar de lejos, lo vio llegar joven. Mientras Anatoly Karpov es recibido como un rey en toda la Unión Soviética, inaugura una placa en su banco escolar en su ciudad natal, realiza múltiples simultáneas de exhibición, la nomenclatura en contraste no ve con buenos ojos el ascenso del joven judío azerí Kasparov. Los rusos prefieren que Karpov siga siendo campeón mundial, eso está claro. Pero ven que el talento de Kasparov es absolutamente prodigioso. Tiene 19 años cuando juega en el equipo ruso. Esto quiere decir que está entre los 4 mejores jugadores de Rusia, habiendo una cantera extraordinaria. Y en la Unión Soviética hay, por supuesto, luchas de poder. Y por lo tanto, Kasparov tiene apoyos en el seno del Imperio Soviético. Menos poderoso que los de Karpov, pero aún así muy poderosos. Comenzando por el jefe del régimen azerí como él, Haidar Aliyev, miembro del Politburó y vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética.
Su apoyo político permitirá al joven Kasparov llegar a la cumbre. El enfrentamiento de las dos K es ahora inevitable. Cuando comienza esta gran batalla entre Karpov y Kasparov, la Unión Soviética está ya muy exhausta. Había una fuerza bruta que permitió edificar la industria o vencer a los alemanes. Pero igualmente había una inteligencia, y nada simboliza mejor a los ojos de los soviéticos esta inteligencia que el juego de ajedrez. Y en el fondo, la idea es, nuestra productividad baja, nuestra economía no marcha bien, pero todavía tenemos a los campeones de ajedrez. El 10 de septiembre de 1984, Garry Kasparov, que eliminó a los otros pretendientes, enfrenta a Anatoly Karpov. Esta final del Campeonato del Mundo tiene lugar en la célebre Sala de las Columnas de Moscú, donde se presentaron Liszt y Tchaikovsky. Por primera vez, el partido no está limitado en el tiempo. El vencedor es el que gana 6 partidas. Karpov-Kasparov es primero que nada una oposición de estilo, pero también una lucha entre dos perfiles psicológicos completamente diferentes. Karpov es alguien de hielo, que oculta sus emociones, que se controla. Recuerdo la primera vez que lo vi en el 82. Había ido a las Olimpiadas y lo vi junto a mí, a 10 metros. Me quedé frío. Es muy duro jugar contra él. Desprende algo, los dos desprenden a su manera algo muy fuerte. Kasparov es más alguien de fuego. Su objetivo en el ajedrez es destruir al otro por el ataque y por una estrategia brillante. Karpov es alguien que va más a rodear al otro, como una boa que lo va a asfixiar y que poco a poco toma el control. Comprendí que para un jugador era muy importante no mostrar su humor, sus emociones durante la partida. Hay que esforzarse por mantenerse siempre bajo control. Pienso que al principio soy muy emocional. Estoy listo para asumir riesgos. Esa es mi naturaleza. Mi estilo estaba consolidado. Estaba ligado a las ganas de avanzar. Para mí, la vida es un intento de descubrir siempre algo nuevo. En el papel, la relación de fuerzas parece desequilibrada entre los dos jugadores. Karpov tiene detrás de sí al presidente de la Federación Soviética de Ajedrez, el cosmonauta Vitaly Sebastianov, su testigo de matrimonio y uno de los más grandes maestros soviéticos. Kasparov, por su parte, tiene el apoyo de Aliev, pero dispone de un equipo reducido de entrenadores. Mejor preparado, Karpov domina por completo el principio del partido y llega bastante rápido al 4-0. En el primer partido, sobre todo en la primera mitad, Kasparov era absolutamente incapaz de ocultar sus emociones y Karpov veía muy bien cuando la posición de su adversario era mejor o cuando no era muy buena. Y de manera manifiesta, Kasparov no estaba satisfecho. Él veía que se revolvía en su silla, agarrándose la cabeza con las manos, o que paseaba por la concurrencia una mirada de loco, buscándome con los ojos, porque habitualmente estaba al lado suyo. Se puede decir que Karpov lo superaba psicológicamente 100% en el primer partido. Pensaba tener más suerte. Había subestimado a Karpov y pienso que fue un error psicológico. Karpov tenía 33 años. Yo tenía 10 menos. Por lo tanto, sacándome a mí habría sido realmente un campeón muy joven. Después de 9 partidos, cuando el resultado iba 4-0, comprendí que había que cambiar algo. No había que ser un científico para entender esto. Analicé que tenía que jugar de una manera diferente, que había que ganar tiempo y acumular empates para tener más fuerza, más confianza y para aprender a ganarle a Karpov.
El contendiente por el título mundial estaba en un momento decisivo. Los Kasparov, madre e hijo, no escuchan más los consejos de su entrenador. Tienen que actuar rápido. Heydar Aliyev, su protector, envía el medium más grande de Azerbaiyán, un hombre próximo a la KGB. Tuvimos un encuentro en el hotel Moskva, donde se alojaba Gary. Le hago esta pregunta. Gary, ¿pero por qué pasa todo esto? ¿Por qué está perdiendo? ¿Cómo ve las cosas? Él dice junto a su madre, no sabíamos que era tan fuerte, lo subestimamos. Y dice él, el partido, ya está, lo perdí, seguramente lo perdí. Espero, sin embargo, hacerlo durar un poco, si no sería una vergüenza para mí, le digo. Con el 5-0 abandona el partido. Él responde, sí. Entonces bien, al llegar a 5 comenzaré a ayudarlo y no va a perder el partido. No digo que va a ganar, digo, no lo perderá. Cuando entre en la sala voy a crear un ambiente agobiante para Karpov. Le costará jugar. Por su lado, Karpov acecha pacientemente el menor paso en falso de su impetuoso rival. En la partida 27, Kasparov comete un error. Karpov llega al 5-0 a un punto de ganar el partido. En ese momento, Kasparov no juega más por la victoria, sino únicamente para salvar su honor. Por otra parte, Karpov se encontraba bajo presiones. Su equipo y quienes lo apoyaban le decían, bien, Tolik, no puedes acabar con él. Él tenía una idea fija, ganar 6-0, porque sabía que con su temperamento meridional, Kasparov no debería sobrevivir a la humillación de un fracaso semejante. Y declaró, llegará el 6-0, sigo, va a perder por sí mismo, no voy a mover ni un dedo. La estrategia de Kasparov, ganar tiempo, jugar a tablas, tiene sus frutos. Como un boxeador arrinconado contra las cuerdas, va a protegerse y dejar que el campeón se agote poco a poco. Si hubiera ganado la partida 31, el partido hubiera terminado con el resultado 6-0. No la gané y perdí la 32. Como se dice en el fútbol, o haces un gol o te lo hacen. Una sacudida en la sala de las columnas. Kasparov consigue finalmente una victoria. Karpov, atónito, ve luego desfilar los empates durante 2 meses. Y luego se produce lo impensable cuando Kasparov gana una tras otra 2 partidas. El resultado ahora es 5-3. En febrero, después de 6 meses de lucha encarnizada, Karpov, que ha perdido 10 kilos en la batalla, está groggy. Yo jugaba cada vez mejor y él perdía su seguridad. Y esto, creo, que lleva a un juego incontrolable. Es por eso que la nomenclatura deportiva soviética decidió parar el juego, ya que no sabían muy bien cómo podía terminar. El fin no estaba claro. Veían la fatiga de Karpov y se decían, todo puede pasar. En cuanto a mí, yo estaba bastante animado. El presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, el filipino Florencio Campomanes, experto en coimas y manipulación, es el encargado de anunciarlo en una conferencia de prensa delante de los 2 jugadores presentes en la sala. Es el momento que elige Kasparov para subir a escena. Su decisión es una comedia, es una puesta en escena. El partido debe continuar. Todo el mundo sabe que tenía chances de ganar. Por primera vez en la Unión Soviética, un deportista acaba de rebelarse públicamente contra el sistema. En la Unión Soviética discutir una decisión pública era inconcebible. Esta declaración me hizo pasar del estatus de jugador de ajedrez al de político. Porque el sistema no podía permitirse este tipo de declaraciones. Tuve suerte. Estaba en el momento y el lugar justos. Porque en otra época hubiera sido un suicidio. No reflexioné en todo esto. Hoy puedo decir que ese día
Y esos minutos me transformaron en un hombre diferente. En el clan Karpov evidentemente suena otra campana, pues se acusa a los apoyos de Kasparov haber organizado esta manipulación. En realidad es Kasparov quien quería interrumpir el partido. El resultado era de 5-3. Él tenía temor. Es un secreto a voces que en el tiempo de los soviets, el Comité de Deportes no existía de manera independiente. En realidad, dependía del Comité Central del Partido Comunista. Las decisiones se tomaban al nivel del Politburó. Aliyev supervisaba en ese entonces la ciencia, el deporte, la medicina y las humanidades. Esto oficialmente. Y si Aliyev daba una orden, ¿quién podía oponerse? La federación no podía tomar decisiones sino recién cuando había órdenes venidas de arriba. Y si las había, la federación no tenía nada que decir. Frente a las protestas de los dos bandos, Campomanes organiza deprisa una reunión con los dos jugadores. Karpov se niega a firmar la interrupción del partido. Luego termina cediendo ante la insistencia de los funcionarios. Aún resta un punto importante. Karpov es un hombre muy respetuoso de las leyes y de los patrones. No sé si está bien o está mal, pero es su carácter. Y aparentemente es así que, presionándolo ellos, se salieron con la suya. Karpov estaba de acuerdo en interrumpir, y después del rechazo a firmar de Kasparov, él se puso a gritar cada día más fuerte que le habían robado su victoria y que estaba listo para retomar el partido al día siguiente. Entonces más de uno dijo, no hubo un vencedor. ¿Qué quieren decir con que no hubo un vencedor con un resultado parcial de 5-3? Pero Kasparov obtuvo el derecho de no tener que pasar por competencias de selección. Si hubiera sido vencido por mí, hubiera debido pasar por todos los torneos y me hubiera enfrentado no en un año, sino en 3. Luego de la anulación de este primer partido sin vencedor, se prevé una nueva final en Moscú 7 meses más tarde. Mientras tanto, la situación política cambió en la Unión Soviética. El achacoso Chernenko, sucesor de Brezhnev y de Andropov, muere el 10 de marzo de 1985. El joven Mikhail Gorbachev, de 54 años, lo sucede. La perestroika pronto se transformará en el credo del régimen. En este momento, Garry Kasparov es el rebelde a los ojos del mundo. El 3 de junio de 1985 mueve un nuevo peón en la disidencia, acordando una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, órgano de la propaganda reaccionaria capitalista. Kasparov no es más que el Kasparov que estuvo en escena del primer partido armando su escándalo. Es el Kasparov que se convirtió en una especie de antiembajador del ajedrez soviético. Es decir, que Kasparov rompe con un tabú. Habla a los medios como cualquier deportista de alto nivel de cualquier país occidental. Dice que Campomanes está sometido a la federación. Dice que la interrupción del partido fue un escándalo, que él hubiera debido ganarlo. Dice que las reglas del partido deben cambiar, que esto molesta a la buena conciencia de la Federación Soviética, que molesta a Karpov y a toda su banda, que también perturba las negociaciones para el partido que viene. Kasparov se vuelve incontrolable. Anatoly Karpov, que leyó la entrevista, ahora está muy seguro de sí. Anuncia a quien quiera oírlo que no habrá un segundo partido. Por lo que sé, Karpov directamente detuvo en el 85 las preparaciones del partido. Porque estaba totalmente seguro de que después de la entrevista escandalosa que había dado a Spiegel, las autoridades soviéticas ciertamente me descalificarían. Pero desde la llegada de Gorbachev, el viento cambia en la Unión Soviética.
Gracias a Alexander Yakovlev, nuevo miembro del Politburó, campeón de la perestroika, Garry Kasparov escapa a los 2 años de suspensión que la Comisión de Disciplina de Ajedrez quiere propinarle. El partido, por lo tanto, habrá de hacerse. La Federación Soviética permaneció como un solo hombre detrás de Karpov. Ellos esperaban que Karpov ganara el segundo partido de Moscú. En mi opinión, eso no hizo más que aumentar la voluntad salvaje de ganar de Kasparov. Él quería ganar como jugador de ajedrez, pero además quiere ganar políticamente. El segundo enfrentamiento entre las dos K especiales, como se les llama, comienza el 3 de septiembre de 1985 en la Sala Tchaikovsky. El ambiente está electrizado. Para evitar que el partido se eternice, la final se disputa esta vez en 24 partidas. El vencedor será aquel que haya ganado más veces. En caso de empate, el campeón del mundo conserva su título. Estaba muy seguro de mí esta vez. Tenía la certeza de ganar. La calidad de mi preparación, además de la comprensión que tenía de mi adversario, todo estaba a punto. Estaba de la mejor forma en todos los planos. Estaba de buen humor. Tenía una buena energía. Cuando comenzó el partido era perfecto. Gané la primera partida empleando un sistema nuevo. Karpov al principio pienso que no estaba muy concentrado. Creo que al final yo tenía más ideas y estaba mejor preparado psíquicamente. Y el genio de Kasparov es que, por otra parte, él se explica a sí mismo. Él analizó muy bien sus propios errores, lo que no hizo Karpov. Porque Karpov dominó de tal manera el ajedrez durante años. Karpov no era tan trabajador como Kasparov. Kasparov hará jornadas de entrenamiento de 12 horas hasta encontrar dónde está el problema. Él agotaba a sus colaboradores porque era pura energía. Hacía deportes, etc. Y Karpov no es para nada así. Karpov se levanta al mediodía. Bueno, no tiene el mismo ritmo en absoluto. Los dos campeones van codo a codo hasta la partida número 15. Luego Kasparov hace la diferencia. A 3 partidas de terminar el match, Karpov iba detrás por 2 puntos. En esas 3 partidas restantes, debía jugar 2 veces con las blancas y 1 vez con las negras. Logró ganar una partida con las blancas, de modo que la diferencia era mínima, solamente 1 punto. Kasparov gana por 4-3. Todo entonces se jugará en la partida 24, la última. Fiel a su temperamento, Garry Kasparov toma el máximo de riesgos, desplaza toda su agresividad en el ataque y gana sin discusión. Se convierte en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia. Para el público, un hombre estaba en la gloria. Sentí un vacío enorme. Comprendí que el trabajo había terminado y que había sido muy bien hecho. Cuando el comité de deportes me echó porque había revelado el encuentro secreto de Karpov y Fischer, había jurado torcerle el cuello a Karpov. Y bien, lo hice. Nunca me olvidaré de cuando el gran maestro Petrosian al finalizar el partido me dijo: lo siento por usted, porque acaba de vivir el día más feliz de su vida y se terminó. Me acuerdo siempre de eso, porque para el joven que yo era, campeón del mundo a los 22 años, eran palabras extrañas, llenas de sabiduría. Uno no puede llegar más alto después del campeonato del mundo. Uno solo puede descender. Garry Kasparov no ha tenido tiempo de saborear su título, que Florencio Campomanes exige ya la organización de una revancha en 3 meses. Kasparov se niega, pide un plazo más largo.
Esto me parecía increíble. No entendía por qué ni cómo podía tener derecho a una revancha. El partido por el título del campeón del mundo debía ser entre el campeón y el más fuerte de los contendientes. No hay evidencia alguna que justifique que el campeón que acaba de perder su título tenga derecho a un nuevo partido. Él tendría que probar esto por sus resultados. Un derecho automático a una revancha me parece muy discutible. A pesar de todo, el partido se organizó. Karpov dijo que estaba listo para jugar. Yo tenía la impresión de vivir un mal sueño y pronto me explicaron que si me negaba sería descalificado. Esta vez el partido va a desarrollarse en dos ciudades diferentes. En Londres a partir de julio de 1986 para las primeras 12 partidas y en Leningrado para las 12 siguientes. Este tercer encuentro es el de los golpes bajos, los intentos de presión, las intimidaciones recíprocas. Peor, la guardia cercana a Kasparov, cuyo encargado Viktor Litvinov es un coronel de la KGB, sospecha la existencia de un espía en el equipo. Sentimos de manera muy concreta que había fugas de información en nuestro equipo. Eso no nos gustó. Litvinov estaba muy enterado de lo que pasaba. En Londres, Kasparov es recibido por Margaret Thatcher. Esto ilustra muy bien las nuevas relaciones que la Dama de Hierro está entablando con Gorbachov, un hombre respetable, según ella. Karpov es presentado como un apparatchik brezhneviano. De entrada, Karpov da una sorpresa. Juega en un estilo agresivo que no está en su naturaleza. Entramos en una era deportiva. Es decir, que Karpov comprendió que para ganar había que trabajar duro realmente. Había que cambiar los métodos de trabajo. Había que organizar el staff al nivel del entrenamiento, por ejemplo, que hubiera un cocinero personal, cosas así, a nivel de la dieta. Todas las cosas que no se ven durante un partido de ajedrez, pero que hacen que un cerebro esté oxigenado durante 5 horas. Kasparov tiene otra opinión sobre la nueva estrategia de su adversario. Cuando hacía cosas nuevas, tenía la impresión, después de la quinta y sexta partida, de que Karpov jugaba conmigo. Yo hacía algo y sentía que él sabía lo que yo estaba pensando. Era difícil de probar. Pero en cierto momento dije a mis entrenadores que había que encontrar una explicación a esta curiosa sensación que tenía. Kasparov se adapta a la nueva estrategia de su adversario y es él quien juega a la defensiva. Resultado, gana 2-1 en el momento de retomar el partido en Leningrado. En Leningrado había una atmósfera horrible. Las autoridades locales y todos los que estaban vinculados a la organización del partido ayudaban abiertamente a Karpov. Vivíamos bajo una presión psicológica muy fuerte. Por supuesto, hoy tengo una actitud distinta, pero hace 25 años era mucho más agudo para mí. Es en este ambiente que en Leningrado Kasparov es dominado por el nuevo estilo agresivo de Karpov. La sala está con él. Se oye exclamar contra el público: «Karpov, mátalo». En el partido en Londres no me había ido bien, pero en Leningrado logré 3 victorias seguidas. Y Kasparov jamás había perdido 3 veces seguidas contra nadie. Estaba en estado de shock. Su madre me llama. Siempre es así. Ella habla un poco y luego me pasa con Gary. Le digo: Gary, pero ¿qué ocurre? Tofik Gasanovich, estamos mal. Karpov está jugando muy bien aquí. No tenemos ninguna nueva estrategia para ofrecer. La situación es muy difícil.
Dadashev sentía muchas cosas positivas, pero esto no era decisivo. Evidentemente la gente a veces tiene capacidades extraordinarias, pero no pueden crear algo que no existe. Si uno no cree en algo, ellos pueden influenciarlo, pero si no cree, eso no servirá de nada. Perdí la partida 17. Entonces usé un nuevo sistema en la 18 y Karpov reaccionó de una manera extraña. De todos modos, debía haber ganado. Empecé a entender que Karpov tenía una fuente de información. Llegamos a una igualdad en el resultado y en ese momento estalla una verdadera campaña de espionaje. Ellos se dijeron, si no hay un espía en nuestro equipo, ¿cómo explicar que Gary haya podido perder 3 partidas seguidas? Eso solo es posible si alguien les vende informaciones. Ellos arrancaron todos los cables de las habitaciones, diciendo que había micrófonos ocultos. El clan Kasparov se lanzó a una casa del espía. Decidimos retirar los teléfonos de todo el mundo en las habitaciones del hotel. Los celulares todavía no existían. Entonces tomamos esta decisión. Y entonces, un día, después de una enésima sospecha de Gary, Clara Kasparova decidió llamar a Vladimirov a su habitación para verificar. Se suponía que todos los teléfonos se encontraban en la oficina del gerente Litvinov, pero Vladimirov atendió él mismo. Ahí estaba. Se había quedado con un aparato. Lo echamos inmediatamente después de ese incidente. Fue así como pasó. De hecho, el impacto más grande de una traición de un asistente en ajedrez no es realmente el contenido, sino el impacto psicológico. Es como si su propio hijo lo hubiera traicionado, que lo denuncia a usted por algo que no es muy correcto. Usted puede esperar cualquier cosa, salvo que venga de su propia familia. La historia de Vladimirov y todo eso es una tontería. Pero la manía de persecución estaba en pleno auge. No obstante, es cierto que Kasparov ganó la última partida de manera brillante. Hay que reconocerle eso. En la partida número 22 encontré el movimiento ganador. La partida avanzaba y había que analizar todas las combinaciones posibles. Y de pronto hice el movimiento que me permitió una combinación muy bella. Y ya está. Eso borró todos mis errores anteriores. 5 victorias a 4. Kasparov gana el partido revancha. Finalmente es un campeón del mundo completo. Su reinado puede comenzar. El año siguiente, en Sevilla, España, en el lanzamiento de la Exposición Universal de 1992, Gary Kasparov pensaba haber terminado con su viejo adversario. Se equivocaba. Karpov, como una indestructible boa constrictor, demuestra que es el único jugador en el mundo capaz de rivalizar con él. Mi caso es único porque después de haber perdido el título, seguí en la cima. Es algo muy raro que ningún campeón del mundo logró en el siglo XX. Después de haber perdido el título, volver y jugar de nuevo un partido por el campeonato del mundo, y esto durante un largo periodo, eso jamás había sucedido. En Sevilla era extraordinario, porque por primera vez los equipos soviéticos jugaron todo el partido fuera de la Unión Soviética. Esto creó una situación nueva. Los medios podían hablar directamente con los deportistas. Hacíamos mini conferencias de prensa después de cada partida. Para que se advierta el interés por el evento, uno podía ver los partidos en directo por la televisión española. Era obvio que en estas partidas había una dimensión profundamente política.
Todo el mundo estaba interesado por lo que sucedía en la Unión Soviética, y las partidas formaban parte del proceso de la perestroika. Kasparov abre las hostilidades publicando una autobiografía justo antes del partido. Presenta a Karpov como un hombre del pasado y títere de un sistema corrupto condenado a desaparecer. Era demasiado provocativo este libro. Yo tenía 23 años cuando comencé a escribirlo. Era el campeón. Estaba por las nubes. Tenía mucha fuerza. Era la época de la perestroika. Se hablaba de reformas. Se vio aparecer a los grandes maestros como símbolo del cambio. Y yo quería hablar de esto inmediatamente. Cuando uno está apurado, nada se hace perfecto. Animado por su madre, que dirige el equipo con mano de hierro, el joven campeón del mundo se vuelve arrogante, seguro de sí. A medida que él crecía, que sus éxitos en ajedrez eran cada vez más notables, los Kasparov tenían una idea más elevada de sí mismos. Se creían los más importantes. Pensaban que todo dependía de ellos, que podían tanto hacer llover como que brillara el sol, y los entrenadores no eran más los miembros de un equipo, sino empleados. A los 36 años, Karpov conserva su motivación y no ha dicho su última palabra. En el tablero toma la iniciativa y va adelante en el resultado hasta la última partida. Le basta con hacer tablas para volver a ser campeón del mundo. En la última partida, la número 24, objetivamente, por la estadística, la probabilidad de que Karpov volviera a ser campeón del mundo era muy fuerte. Por cierto, entre un 75 y un 80%. Porque cuando Karpov quiere bloquear el sistema para hacer tablas, es extremadamente fuerte para hacerlo. Por lo tanto, hará falta que Kasparov llegue a romper esta terrible defensa de Karpov, y tiene bastante poca chance de llegar a ello. Karpov se sienta delante del tablero, y en un momento del juego veo en sus ojos que dejó pasar un movimiento. No comprendía exactamente cuál, pero sabía que había dejado pasar una oportunidad. En ese momento lo vi en sus ojos. Y va a jugar, y poco a poco va a conseguir ponerse en ventaja e imponerse. Va a salvar, en fin, va a salvar el pellejo. Se pondrá 12-12 y conservará su título. Por lo tanto, esta última partida es notable en el sentido de que Kasparov tiene esta capacidad de ganar en los momentos cruciales. Estrella mundial del ajedrez, el rey Kasparov ahora tiene 3 años por delante. Va a explotar su imagen, exhibiciones, conferencias, publicidad. Él moderniza el ajedrez, lo hace entrar en el negocio deportivo y participa en el desarrollo de programas informáticos. Durante este tiempo, su país, la Unión Soviética, se derrumba. Gorbachov ha fracasado. La perestroika y el glasnost solo han logrado empobrecer al país. La liberalización de la economía es un fiasco. Las estanterías de los negocios están vacías. Kasparov se distancia del régimen. Solo cree en Reagan y Thatcher. Durante esos años, el inoxidable Karpov logra una victoria tras otra, tanto que en 1990 en Nueva York y en Lyon vuelve a encontrarse cara a cara con Kasparov. Es su quinto encuentro. Primero en Nueva York, la puesta en escena está a la altura de la Gran Manzana. La prensa dará forma a una imagen bastante maniquea para el público norteamericano. Por un lado tenemos a Karpov, que es el comunista, honrado con la orden de Lenin por Brezhnev, miembro del Partido Comunista, y por otro, a Kasparov, el hijo del cambio, anticomunista, simpático, sonriente, y los medios norteamericanos van a jugar mucho con eso. A pocos días del partido, Karpov publica una autobiografía donde responde golpe a golpe al libro asesino de Kasparov de 3 años atrás. De este modo, salda cuentas con su adversario. Durante la preparación, Karpov escribió un libro con un título pretencioso: Mi hermana Kaisa.
Me doy cuenta de qué se trata. Él se ubica dentro de la familia de dioses. Cuando el libro salió, no lo leí. Para evitar cualquier frustración o algún problema psicológico. Fue fácil para mí. Él escribió un libro. ¿Y qué? Me concentré en el partido. Kasparov hizo declaraciones muy duras sobre Karpov. Por ejemplo, dijo que Karpov era un ser de la noche, que era maligno, que tenía algo de diabólico, en fin, dijo cosas como esas. Y Karpov respondió diciendo que él tenía suerte de no ser un ciudadano estadounidense, sino lo habría demandado en la justicia. En Nueva York, durante la competencia, Kasparov se emancipa políticamente, crea su propio partido y para marcar la diferencia se niega a jugar bajo la misma bandera que su adversario. Para mí, negarme a jugar con la bandera soviética se ajustaba totalmente a mi posición política. Recuerdo esta historia. Recuerdo muy bien a mi madre haciendo una bandera rusa con no sé qué. Porque no existía. Y cuando llegué al estudio de televisión con una bandera rusa hecha a mano, esto fue un gran escándalo. Porque la Federación Internacional de Ajedrez no quería esta bandera. La delegación soviética protestó y llegamos a un compromiso. Después de una discusión, sacamos las banderas y me gustó que no hubiera una bandera soviética. Yo solo tenía un pin en mi traje con la bandera rusa. En esos años no había una bandera de Rusia. No sabíamos demasiado qué era esto. Históricamente, de hecho, era una bandera militar. Resumiendo, esta bandera jamás fue reconocida y estaba contra todas las reglas, y ya que los políticos no siempre respetan las reglas que existen. Yo decidí intervenir en contra de esto, porque violaba las reglas. Finalmente, el gran show llega a su fin. Cuando llegan a Lyon, los duelistas cansados no han podido desempatar. Se conocen demasiado. Entre los entrenadores de Karpov hay un francés. Lo más impresionante de Karpov es su calma. Karpov es alguien muy calmo, que en ningún momento elevó la voz después de una derrota o porque estaba enojado por un movimiento mal analizado. Jamás lo vi reprocharle algo a alguien. Escuché a otros campeones hablar y hay algunos que se ponen nerviosos. Esto puede crear situaciones explosivas. Ahí está él, muy tranquilo. Esa es su gran fuerza. Es un supermatch. Están iguales. Por lo tanto, habrá suspenso hasta el final. Y en la última partida, Kasparov tiene las blancas y va a jugar una partida muy dura. Y los nervios de Karpov van a aflojarse. Kasparov va a proponer tablas y Karpov se verá obligado a aceptar. Ahí no habrá discusión alguna. Con las tablas, él es campeón del mundo. Gana el título por 12 puntos y medio contra 11 puntos y medio. La lucha era muy tensa, pero para ser objetivos, Kasparov era ahora mejor como profesional del ajedrez. Por otra parte, hay que decir que Karpov tenía muchas actividades al mismo tiempo. Solo comenzaba a preparar un partido en el último minuto. Llegamos al lugar donde debía ser el encuentro y en ese momento recién comenzaba a trabajar como un loco. Lyon marca el canto del cisne de las 2K. Es la última vez que los dos campeones soviéticos se encuentran en una final de campeonato del mundo. Un año más tarde, la Unión Soviética habrá colapsado. El partido con Karpov no era una lucha entre el viejo mundo y el nuevo. Era la lucha entre el mundo soviético y la nueva Rusia. Creo que mi victoria a fines del 90, 91, fue un símbolo importante del cambio. Es como si Rusia le hubiera ganado a la Unión Soviética, y mucha gente lo entendió de esa manera. La bandera roja es arriada del Kremlin después de más de 2 décadas.
El tiempo pasó. Hoy Karpov, diputado de la Duma, apoya sin falta el poder de Vladimir Putin. Kasparov, por su parte, fue detenido varias veces en Moscú porque se manifestaba contra el régimen que considera una dictadura. Incluso fue encarcelado 5 días en 2007. Es entonces que Anatoly Karpov quiso visitarlo. Él no pudo venir a verme, tampoco mi madre. Pero por su intermediario me hizo llegar una revista de ajedrez. Cuando me dijeron que era Karpov, pensé que era una broma de mal gusto. Finalmente era cierto. Se trataba de una revista de ajedrez y fue muy importante para mí. Era un gesto de solidaridad entre campeones del mundo, que tuvo lugar por encima de nuestras diferencias políticas y de todo lo que nos separó durante años. ¿Por qué fui? ¿Sabe usted? Es un episodio más bien amargo para mí y no muy agradable para Rusia. Pensaba que no había que actuar como se hizo. El delito de Kasparov no era suficientemente grave como para poner tras las rejas a un campeón del mundo. Entonces reconsideré mi juicio con respecto a él. Yo era muy crítico hasta ese momento y me volví mucho más medido en relación a él. El comportamiento de Anatoly Karpov no había sido para nada forzado. Él borró de mi mente muchas cosas negativas de nuestro pasado.